La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de neumonía. Nuestra invitada, la profesora doctora Mabel Peralta, neumóloga. Y vamos a ver esta placa que habla de la neumonía. ¿Qué nos cuenta? Algo sabemos, pero vamos a investigar más. Según la Organización Mundial de la Salud, la neumonía es la principal causa infecciosa de muerte infantil en el mundo, responsable del 15% de todas las defunciones de menores de 5 años. Puede prevenirse mediante inmunización, alimentación adecuada y el control de factores ambientales. La neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos, pero solo 1/3 de los niños que padecen neumonía reciben los antibióticos que necesitan. Entonces, evidentemente, es un tema como para hablarlo y bien detenidamente. Y con la doctora vamos a hablar del tema, pero yo le voy a preguntar qué se puede hacer para que los niños no lleguen a tener neumonía. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Hay una vacuna? No sé, vamos a preguntarle. Ella nos va a explicar esto. Pero antes de recibir a mi invitada, en este momento del programa nosotros agradecemos. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos, porque cuanto más agradeces, más cosas que agradeces vienen a tu vida. Y porque es un ejercicio muy interesante el del agradecimiento. Estamos siempre pensando en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que carecemos y nos olvidamos de resaltar eso que sí tenemos en nuestra vida y que es tan importante. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradezco el poder estar aquí haciendo este programa que me encanta y me hace crecer, y agradezco que estés vos del otro lado asistiendo a este programa, porque para vos lo hacemos. Que seas muy pero muy bienvenido. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta del corte estamos con nuestra invitada, la doctora Mabel Peralta, neumóloga. Estamos con nuestra invitada. Ella es la profesora doctora Mabel Peralta, neumóloga. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda tu teleaudiencia. Bueno, un gusto tenerte aquí. Y sobre todo el tema que vamos a hablar, que es neumonía. Vos sos neumóloga de adultos, sí. La vamos a aclarar, pero yo lo mismo le voy a preguntar el tema de los niños, porque a mí me reinteresa eso, pero después nos vamos a centrar en el tema en general de neumonía. Ahora, en el bloque anterior decía que el 15% de las defunciones son a causa de menores de 5 años por causa de la neumonía. ¿Es tan fuerte así en los niños? ¿En los adultos es también así o no es tan fuerte? En verdad, Vivi, esta patología, la neumonía, antes de la era preantibiótica era considerada, no en vano, como el capitán de los hombres de la muerte, se le consideraba la neumonía. Después de de descubrirse la penicilina, la historia cambió un poco, pero no tanto. Así como decís, la mortalidad es muy elevada, es muy alta en menores de 1 año, en menores de 5 en general. Después la mortalidad como que va
va descendiendo bastante con los años, estabilizándose hasta llegar a la edad adulta, donde vuelve a tener un incremento a partir de los 50 y es mayor. Así como en niños pequeños es mayor la mortalidad en adultos de más de 65 años. O sea, en los dos extremos de la vida es más peligroso. Es más, así mismo. ¿Y eso se da por el tema de las defensas o por qué, doctora? Así mismo, en los niños pequeños un sistema inmune inmaduro y en las personas mayores, ¿verdad?, por las defensas disminuidas. Aparte de eso, cuando nosotros estamos hablando en adultos muy mayores, estamos viendo también que hay patologías asociadas, ¿verdad? Como decimos nosotros, factores de comorbilidad que hace justamente que las neumonías se den de forma más severa. Generalmente, cuando un niño menor de 5 años tiene una neumonía, generalmente termina hospitalizándose, al igual que un adulto mayor, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que causa la neumonía, doctora? Esto es causado, es una infección que se produce a nivel del pulmón, ¿verdad? Sí. De las vías inferiores, y esto desencadena una infección a nivel, esto se inicia a nivel de los alveolos, ¿verdad? Y se va diseminando. Es un cuadro agudo, que tiene características clínicas específicas, ¿verdad? Sí. Que son todas manifestaciones de esta infección que se produce a nivel del tracto respiratorio inferior. Muchas veces las personas que tuvieron una neumonía, generalmente lo que más le llamó la atención o percibieron así como más molesto es el dolor torácico. Entonces, o por ahí algún familiar tuvo también neumonía, entonces sienten dolor torácico, un poquito de fiebre y vienen y dicen, ay, tengo neumonía. No es así, o sea, tiene unas características clínicas importantes, ¿verdad? Esto también, esta infección del tracto inferior, respiratorio inferior, se traduce en una alteración de la radiografía del tórax y también una alteración a nivel del laboratorio, o sea, de los estudios laboratoriales del paciente. O sea, solo fiebre, solo tos, no es neumonía, ¿verdad? O sea, no sé si en el transcurso... Sí, vamos a seguir hablando de eso. Ahora, esta infección llega ¿cómo? ¿Porque en el aire alguna bacteria, algún virus, o es una gripe que no se curó bien? ¿Por qué aparece la infección? Bueno, o sea, digamos, primero que nada está dado por un agente infeccioso, que dependiendo también de la edad del paciente, del huésped, puede ser virus. En el caso de los niños, por ejemplo, ya que mencionaste los niños, el agente causal mayoritariamente son los virus, ¿verdad? En caso de los adultos, las bacterias. Eso está en el medio ambiente, ¿verdad? Claro. Niños, virus, adultos, bacterias. Sí. O sea, no es que los niños no tengan, pero hay, digamos, digamos que con mayor frecuencia, con mayor frecuencia. Como bien lo mencionabas vos, muchas veces, ¿qué es lo que se presenta después de un cuadro de una gripe? Porque ¿qué es lo que hace un cuadro viral? Baja las defensas. Baja las defensas, altera lo que nuestro mecanismo de defensa, que es los cilios, y bueno, eso hace que el germen que estaba ahí en el, digamos, en la comunidad produzca esa infección. Claro, porque las defensas bajaron por el tema gripal. O también, ¿verdad? Por la gripe o por lo que sea. Puede ser también por un factor de riesgo que disminuye las defensas, el tabaquismo, ¿verdad? Claro, porque ¿qué es lo que produce el humo del tabaco? Daña una barrera de defensa que tenemos, que son las cilias. Entonces, son los pelitos, ¿verdad? Así mismo. Entonces eso hace así también. No solamente eso, están las personas que por algún motivo, de alguna otra enfermedad, alguna otra patología conocida o no, esta inmunidad se ve afectada, entonces el germen puede ingresar y producir esa infección. Doctora, por eso es que cuando, no sé, un chico o un grande tiene gripe, por ejemplo, los médicos dicen hacer reposo,
quédate tantos días, no sé, 5 días o 7 días. Y cuando el chico ya está bien, aparentemente ya quiere salir, quiere ir al colegio, a la escuela, el adulto ya dice, no, ya me siento mejor, me voy a trabajar. Y ahí es donde puede, como está con sus defensas bajas, cualquier bichito que esté en el ambiente se entra, ¿verdad? Bichito, digo, bueno, bacteria, virus, lo que sea. Un germen ¿verdad? infeccioso, Eso, exactamente, sí. En este caso, la persona, el huésped, está más susceptible. Eso. Lo mismo, una cuestión. Ese germen no es lo mismo ese germen que está dentro de la comunidad como el que está a nivel hospitalario. Por eso que también nosotros insistimos de no visitas de niños pequeños al ambiente hospitalario. ¿Por qué? Porque los gérmenes que se encuentran a nivel hospitalario son más fuertes, son más agresivos que los que se encuentran en la comunidad. En la comunidad, digamos, en el medio ambiente, sí, también hay una diferencia. En los lugares donde hay hacinamiento o de repente un asilo de ancianos, claro, entonces de repente también es sí, diferente al ambiente, digamos, al hogar. Sí. Y es interesante lo que decís, importante el tema del virus hospitalario, de no llevar a los chicos al sanatorio, al hospital, a visitar a la abuelita o no sé quién se operó, qué sé yo. Porque ahí uno piensa, no, el sanatorio, el hospital, ahí están todos, están los médicos, está todo, ¿cómo es? Desinfectado y qué sé yo. No, ahí va la gente que está más enferma, ¿verdad? Sí, y gracias por justamente hacer esa, digamos, manifestar eso, porque por más que el ambiente hospitalario esté limpio, va una persona enferma, como bien lo dijiste vos, tose sin taparse. Sí. Y ahí ya esparce, sí, y así nomás. Y después llegás vos con tu nenito o llegás con tu abuelito y ahí así está mismo, así mismo es. Ese es el tema, ¿verdad? Que uno está más expuesto y mismo si en el ambiente hospitalario a adquirir, o sea que hay que tener mucho cuidado, al igual que yo veo que lo que pasa con muchos pacientes es que el paciente sano es el que se pone el tapabocas y aquel que está tosiendo nada, está esparciendo, claro, por ahí. Claro. Y hay que tener en cuenta, o sea, hay que usar tapabocas. Hay que usar. Cuando hay aprovecho esta oportunidad para recalcar eso, si hay un chico o alguien que está con una gripe, hay que usar por 5 días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No ahí estamos cortamos. Todavía acostumbrados a usar tapabocas. Cuando alguien tiene tapabocas, le miramos, así, ¿qué tendrá? ¿Verdad? Y tendríamos que usar todos si tenemos una gripe, por ejemplo. Sí, una gripe, por muchas veces inclusive está escrita como indicación del médico en casos de influenza, usar tapabocas, claro, y no se usa. Viene el hijo, después vienen los padres, y el abuelo se interna. Esa es la historia. Esa es la historia. Sí. Nosotros vamos a hablar de neumonía, pero habló de algo que le quiero preguntar. Doctora, el tema de la gripe H1N1, ¿verdad? La influenza. Si uno se pone la vacuna de influenza, ¿eso quiere decir que ya no vas a tener influenza o si lo mismo vas a poder tener, pero a un nivel más leve? Las dos cosas, o sea, podés tener influenza de un serotipo del que no está en la vacuna, porque si recordás, esas vacunas son anuales, sí, y son cepas de los virus que se presentaron el año, sí, anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí hay una cepa. O sea, de esa cepa que te pusiste no vas a tener. No, por un lado, sí, no vas a tener, podés, sí, tener, pero si tenés, vas a tener de tal manera que va a ser mucho más leve. Tenés una protección, perfecto, porque es como una memoria dentro de sí. Bueno, eso quería saber nada más, porque yo me peleo con la gente y dice, no, ¿para qué te vas a poner la vacuna? Todos tenemos que ponernos la vacuna, todas las vacunas que existen, por favor. Gracias a Dios estamos en esta época, viviendo en esta época con tanto avance de la ciencia a nivel salud. Y vamos a aprovechar, ¿verdad? Bueno, esto es un corte comercial nada más. Ahora seguimos con el tema que es neumonía. Tenemos el material, ¿verdad? Síntomas de la neumonía. Vamos a ver, por favor. Síntomas de la neumonía. Los síntomas de la neumonía vírica y los de la bacteriana son similares, si bien los casos de neumonía vírica pueden ser más numerosos. En menores de 5 años con tos y o dificultad para respirar, acompañados o no de fiebre,
La neumonía se diagnostica con la presencia de taquipnea, respiración rápida o tiraje subcostal, depresión o retracción de la parte inferior del tórax durante la inspiración, siendo que en las personas sanas el tórax se expande. Las sibilancias son más frecuentes en las infecciones víricas. Los lactantes con afectación muy grave pueden ser incapaces de comer o beber y pueden presentar pérdida de conciencia, hipotermia y convulsiones. Dios mío, tantas palabras raras que estamos aprendiendo. Taquipnea es respiración rápida. Así mismo. Taquipnea, sí. Vamos aprendiendo. Sí, así mismo. Bueno, tiraje subcostal, depresión o retracción de la parte inferior del tórax durante la inspiración. Explícame eso. Estos síntomas que estás mencionando, Vivi, se ven más en los chicos. Sí. Como el aleteo nasal. Todos son lo que habías dicho es la retracción, es cuando le ves al chiquito que se le hunde acá al costado. Sí, exactamente, ya. Porque está haciendo un esfuerzo para respirar, entonces utiliza la musculatura accesoria, ya. Que normalmente no se utiliza cuando no hay dificultad para respirar. Lo de la taquipnea es una frecuencia respiratoria aumentada, ¿verdad? Todos estos síntomas que justamente se mencionaron recién, se ven más en los niños. Ya. En el adulto, ¿cómo es? En el adulto cambia un poco. Los síntomas, digamos, principales de esta manifestación, de esta infección a nivel respiratorio inferior, se da por la tos. Tos, catarro, una expectoración que puede ir mucopurulenta. Lo característico es tos, expectoración, falta de aire, disnea, falta de aire, dolor torácico, ese dolor que uno al respirar es como duele, que te ataja la respiración. Es un poquito eso debido a que esta infección toca lo que recubre el pulmón, que son las pleuras, y es un dolor característico, por eso le decimos dolor pleurítico. La dificultad respiratoria que había mencionado, y en el adulto mayor cambia un poco. Puede no haber siempre esa fiebre alta con escalofríos que se da en personas de menor edad, ¿verdad? En el adulto puede no haber fiebre, los síntomas son más generales. Muchas veces un adulto muy mayor puede consultar por alteración de la conciencia, como un niñito. Entonces, justamente como se había mencionado anteriormente, junto con la clínica, que puede ser así bastante variada, con la radiografía uno puede llegar a este diagnóstico. Pero otra vez, tos, falta de aire, dolor torácico y dificultad respiratoria. Esos serían los síntomas cardinales respiratorios. Y los síntomas generales de toda infección, ¿verdad? Decaimiento, falta de apetito, malestar. Ya. Eso sí. Perfecto. Bueno, o sea, el adulto puede no estar tan enfermo, puede parecer que tiene una tos nomás y está con una neumonía. No, el muy mayor, hablo de más de 65 años. No, el adulto, una persona, vos, yo, estamos con neumonía y nos vamos a sentir fiebre alta, tos, dificultad respiratoria, nos vamos a sentir mal. El adulto mayor es el que puede no tener síntomas así muy... Y qué peligroso, doctora. Así mismo. Puede que uno piense que es un resfrío nomás, está ahí y hay que tener cuidado. Y más si este adulto muy mayor, más de 65 años, cuando hablamos de síntomas inespecíficos en la neumonía, adulto de más de 70 estamos hablando. Y más si hay alguna otra enfermedad alguna otra enfermedad de base. Pero el adulto joven, sí, siempre fiebre con escalofrío, tos, expectoración purulenta, dolor pleurítico, dolor torácico y falta de aire, siempre. Perfecto. Bueno, vamos a seguir aprendiendo en el próximo bloque. Ahora hacemos un pequeño corte.
Seguimos charlando con nuestra invitada. Ella es la doctora Mabel Peralta, es neumóloga, hablándonos de neumonía y neumóloga de adultos. Ya sabemos que lo más peligroso es en el adulto mayor, ¿verdad? Por las defensas bajas o por lo que sea. Incluso nos comentó de que solamente en el adulto mayor puede dar una tos nada más, no fiebre, ¿verdad? Y uno piensa que es una cosa mínima, menor, y la neumonía puede matar también al adulto mayor, ¿verdad, doctora? Claro, sí, exactamente. No solamente al adulto mayor, ¿verdad? Pero la mortalidad aumenta a medida que, así como en los niños menores de 1 año, la mortalidad es muy elevada, así también en los adultos mayores de más de 65 años es un factor de riesgo justamente. Por eso que una persona de más de 65 años con neumonía generalmente se interna. El tratamiento de una neumonía muy pocas veces se hace en forma ambulatoria, ¿verdad? Solamente para aclarar, en lo que quiero hacer hincapié nomás es que puede presentarse todos estos síntomas, pero existe una posibilidad de que en el adulto muy mayor los síntomas sean más vagos, ¿verdad? Ah, ya. Sí, puede haber alteración de la conciencia, de repente la fiebre no es tan importante como en un adulto joven, en donde sí, hay una fiebre alta, siempre hay fiebre alta, con escalofríos y todos los síntomas que había mencionado anteriormente. Hay que tomar mucho cuidado porque es una infección. Es una infección y como decías, es una infección que mata. Mata cuando no es tratada en forma adecuada, ¿verdad? Muchas veces el paciente no consulta enseguida, se automedica y llega cuando ya está totalmente complicada, ¿verdad? Porque hablamos de una infección en los pulmones, la neumonía, pero esa infección también puede pasar a la sangre. Puede pasar a la sangre, hablamos de una septicemia ahí, puede pasar al corazón, una endocarditis, o sea, solamente de punto de partida de una neumonía eso se puede generalizar y complicarse. Por ello que es importante consultar a tiempo y sobre todo no automedicarse. Perfecto, vamos con el siguiente material, por favor. Factores de riesgo. La mayoría de los niños sanos pueden combatir la infección mediante sus defensas naturales, pero los inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo. El sistema inmunitario del niño puede debilitarse por malnutrición o desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados exclusivamente con leche materna. La presencia previa de enfermedades como sarampión o infecciones de VIH asintomáticas también aumentan el riesgo. También aumentan la susceptibilidad de los niños a la neumonía, factores ambientales como la contaminación del aire interior ocasionada por el uso de biomasa como combustible para cocinar o calentar el hogar, vivir en hogares hacinados y el consumo de tabaco por parte de algún miembro de la casa. Bueno, doctora, ¿y cuáles son los factores de riesgo en los adultos? En los adultos, la edad, como había mencionado, la edad de más de 65 años, enfermedades de base, sobre todo como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es más conocida como enfisema pulmonar, ¿verdad? Es un factor de riesgo importante. Otras enfermedades como ser el asma, que es otra enfermedad obstructiva crónica, la diabetes, enfermedades renales, hepáticas, pacientes con neoplasias, con tumores que pueden hacer neumonía, pacientes que están siendo tratados con quimioterapia. El alcoholismo es un factor de riesgo porque baja las defensas, al igual que el tabaquismo. Bueno, alcoholismo, tabaquismo, el tema de la edad, alguna otra enfermedad, o sea, hay que cuidarse y mucho. Sí, y me olvidé también, al igual que los niños, el estado nutricional también es un factor de riesgo, así como las enfermedades autoinmunes. Cualquier enfermedad de base fuera de ese rango de edad en un joven con una enfermedad autoinmune que presenta una neumonía, también eso constituye un factor de riesgo para que desencadene un cuadro más grave, ¿verdad? Ya.
Bueno, ¿cómo se trata, doctora, la neumonía? ¿Con antibióticos o cómo? Sí, con antibióticos. Se trata con antibióticos. Primero que nada, lo importante es hacer un diagnóstico correcto. Claro. Porque muchas veces ocurre eso. O sea, la neumonía no solamente son síntomas, sino que también para llegar al diagnóstico, aparte de los síntomas, o sea, de una buena historia clínica, es importante tener también una radiografía, ¿verdad? Que ahí se ve dónde está, Ahí ¿verdad? bien, sí. No podemos hablar de neumonía si tenemos solo síntomas, no hay, digamos, una radiografía que manifieste de que está comprometido el pulmón, ¿verdad? Que está ocupado por o sea, el alveolo está ocupado por pus, en este caso, en el caso de las neumonías, que podamos, digamos, objetivar eso. Aparte de eso, también está el examen, los hallazgos físicos que uno encuentra, ¿verdad? Con todo eso, tanto teniendo la historia clínica bien hecha, la radiografía y ayudado del laboratorio, de un hemograma, vemos que hay un cuadro infeccioso en ese momento y se trata con antibióticos. La mayoría de las veces nosotros no conocemos el germen. El tratamiento empieza en forma empírica. Ay, no, doctora, ¿y por qué todavía no se conoce? ¿No se puede hacer un análisis para ver? Tiene su tiempo. Claro que hay. Y ya tenés que tratar. Exactamente. Y ahí está muchas veces el tema. Que justamente haciendo una buena historia clínica, indagando bien, examinando bien al paciente, o sea, todo tratamiento de una neumonía empieza siendo empírico. Sopesando todos esos elementos del paciente, uno inicia el tratamiento. No es lo mismo tratar una neumonía en un joven que en un adulto mayor, que en alguien que tenga tenga factores de riesgo, ¿verdad? Ni tratar a alguien que está internado. Es diferente. El tratamiento antibiótico es diferente, porque en cada caso se presentan otros tipos de gérmenes y eso va valorando el médico y en base a eso es que se hace el tratamiento. Obviamente que se hacen los estudios para saber cuál es el germen causante, pero uno no puede estar esperando 48 horas a que esté el resultado del esputo, otros resultados. Uno ya inicia el tratamiento en forma empírica basado justamente en todos esos elementos que te había mencionado, Vivi. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre neumonía y pulmonía? Y es la misma cosa, nada más que, o sea, neumonía es el término que corresponde, pulmonía es un término, digamos, un poco más vulgar que lo conocemos, pero es la misma cosa. Es la misma cosa. O sea, no hay que decir pulmonía, ¿verdad? Es neumonía, ese es el nombre real. Neumonía, pero nosotros decimos pulmonía, yo pensé que era diferente, es lo mismo. No, bueno, pulmonía. Vamos aprendiendo, pero qué bueno. Tenemos otro material, por favor, ahora transmisión, cómo se transmite. A ver. Transmisión. La neumonía puede propagarse por diversas vías. Los virus y bacterias presentes comúnmente en la nariz o garganta de los niños pueden infectar los pulmones al inhalarse. También pueden propagarse vía aérea en gotículas producidas al toser o estornudar, al compartir vasos y cubiertos o al tocar los pañuelos utilizados por una persona infectada. Además, puede propagarse por medio de la sangre, sobre todo en el parto y en el período inmediatamente posterior. Bueno, ¿y cómo en los adultos se transmite también así? ¿Cómo es? En los adultos se transmite por vía aerógena, a través justamente de una persona enferma o bien adquiriendo, como habíamos mencionado anteriormente, es cuando la defensa está baja, el germen entra, pero por la vía aérea, ¿verdad? Hay otras formas también, de repente, en una neumonía intrahospitalaria, la forma de contraer también puede ser a través de la vía hematógena, ¿verdad? Ya sea por un
digamos, por una infección que esté en otro órgano, por contigüidad, o bien de esa manera, ¿verdad? Que es la menos frecuente, pero la mayor parte es por vía aérea. Ya. Bueno, el tema de lavarse las manos varias veces al día, eso también ayuda, ¿verdad? Para no contagiarse, digo, para... Sí, ayuda bastante, sobre todo yo creo que eso debería de tenerse como un hábito, y más en las épocas de otoño, invierno, o sea, como un hábito ya, porque creo que bastante se habló de ese tema, incluso los medios hacen bastante hincapié, pero prueba de que todavía no está metido eso en el disco duro de las personas es el hecho de que un integrante de la casa adquiere una gripe, estoy hablando de influenza, no una virosis respiratoria nomás, ¿verdad? Y justamente por esas medidas, tal vez se tape la boca al toser, pero no se lave después de la mano, queda, toca algún objeto, va a otro, y esa es otra manera también de adquirir una enfermedad viral en este tema. Y también decía que era el tema del hacinamiento, ¿verdad? Que también es muy propicio en esos lugares. Y con el tema de nuestro país, que es cíclica, el tema de la subida del río, de las personas que viven ahí, que tienen que ir a otro lugar y están todos uno encima de otro, ahí debe haber muchísimo entonces. Sí. Es por eso, o sea, si nosotros no adquirimos esos hábitos, no hay sistema de salud que aguante, digamos, sobre todo en las épocas en que hace frío, llueve, hay humedad. Eso también hace que uno adquiera las enfermedades virales, y más si no tiene en cuenta estas medidas, se propaga mucho más rápidamente. Teniendo en cuenta que tal vez a una persona, a un adulto joven, eso va a significar que esa persona no vaya a trabajar una semana, incluso a veces 2, o tenga cuadros obstructivos, pero en un niño, en un adulto mayor, puede significar una internación y muchas veces la muerte, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, seguimos enseguidita a la vuelta del corte. Seguimos hablando de neumonía, que es la misma cosa que pulmonía, me acabo de enterar. Y no hay que decir pulmonía, porque eso es nosotros, más que no somos médicos, pero el nombre real es neumonía. Es importante todo lo que estamos aprendiendo. El tema de los hábitos que tenemos que tener de lavarnos las manos muy a menudo, de cómo taparnos la boca si vamos a toser o estornudar, ¿verdad? Son pequeñas cositas que uno dice, ay, ¿qué es lo que tanto? No, eso hace la diferencia, doctora, en un momento cuando estamos con demás personas, ¿verdad? Sí, claro, porque justamente un cuadro viral, en la mayoría de las veces, es lo que da hincapié, es el comienzo para estos cuadros infecciosos de vías aéreas inferiores. Porque ¿qué es lo que hace un cuadro viral de vías aéreas superiores? Baja las defensas, y a partir de ahí puede iniciarse una neumonía, ¿verdad? Eso es muy frecuente en los niños menores y también en los adultos mayores, pero en general es así. Entonces hay que tener como un hábito así bien establecido, ya como una cuestión, un cambio conductual en este tema, porque si no vamos a seguir viendo lo que vemos, porque inclusive hay muertes ocasionadas por esto, ¿verdad? Bueno, y que se puede evitar haciendo todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Sí. No hay vacuna todavía para esto, ¿verdad? Porque hay muchos virus, ahí puede ser cualquier factor desencadenante.
En el caso de para el caso de la influenza sí hay la vacuna y o sea, está establecido anualmente. Pero en el caso de la neumonía sí también hay vacunas que se ponen sobre todo en estos factores, en estos pacientes con factores de riesgo, como había mencionado anteriormente, estos pacientes que tienen enfermedades de base, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los asmáticos, en cualquier edad, ¿verdad? En cualquier edad. Los adultos mayores, que está establecido ya por el Programa Nacional de Vacunación, que en forma gratuita, que es la vacuna antineumocóxica, ¿verdad? Que es para contra la neumonía. ¿Por qué antineumocóxica? Cierto que uno de los gérmenes más frecuentes, o sea, el germen causante de la neumonía es el neumococo. Justamente por eso la vacuna. Existen varias otras bacterias, ¿verdad? Pero como esta es el neumococo es el principal causante, la vacuna. Y también están otras vacunas que tengo entendido que los niñitos también se ponen, ¿verdad? Claro, pero esta la neumococo es para adultos. Para adultos y para niños también, sí. ¿Y esto todo el mundo se pone, doctora? Yo no sé si tengo yo. No. No, ¿verdad? No, es más bien para aquellas personas con riesgo a tener neumonía grave, ¿verdad? Bueno, pero ahora, por ejemplo, toda esta gente que está viviendo hacinada por el tema ahora y en otras épocas también, ¿verdad? De la inundación o de lo que sea, o qué sé yo, por cualquier otro motivo que tienen que mudarse y están todos uno al lado, ¿eso se tendría que poner todos o no? Se tendrían que poner sobre todo las personas con riesgo a tener la enfermedad grave, que son esas los adultos mayores. Los adultos mayores, o puede ser un joven asmático, tiene que ponerse. Claro. Bueno, importante tener saber esto. Vamos con este material, por favor, ¿sí? ¿Cuándo acudir al médico? Llame al médico de inmediato si su hijo tiene algunos de los signos y síntomas de la neumonía, pero especialmente si tiene dificultad para respirar o su respiración es demasiado rápida, tiene una coloración azulada o grisácea en las uñas de las manos o los labios, vomita las dosis de antibióticos o no quiere ingerir líquidos, tiene fiebre de 39 grados centígrados o de más de 38 grados centígrados en los bebés de menos de 6 meses. Bueno, ¿y cuándo acudir al médico en el caso de los adultos, doctora? Cuando tiene un cuadro viral, un cuadro respiratorio, un resfrío, muchas veces puede ser un resfrío que de repente presenta dificultad respiratoria, que no cede, porque como había mencionado anteriormente, la neumonía de la comunidad puede deberse a varios gérmenes, ¿verdad? Y uno de ellos en los jóvenes sobre todo se puede dar después de un cuadro viral, no precisamente influenza, que son las neumonías atípicas. Cuando hay falta de aire, un resfrío que no pasa, hay falta de aire, síntomas generales, pero hay falta de aire, en ese caso. O cuando presenta tos con expectoración purulenta, fiebre con escalofríos, mal estado, o sea, el paciente se siente mal, tiene que ir, no automedicarse, tiene que acudir, porque es muy importante el tratamiento, así como había mencionado anteriormente, como el tratamiento inicialmente es empírico, es importante el tratamiento correcto en base a lo que el médico considera, los hallazgos que considera, la radiografía que presenta, inicia. El tratamiento que el especialista o el médico considera si lo va a hacer en forma ambulatoria o va a hacer en el hospital, todo ese tipo de medidas que se deben tomar una vez que se hace el diagnóstico. Pero es muy importante acudir y no subestimar, porque muchas veces, sobre todo en los jóvenes y adultos jóvenes, por cuestión del trabajo, dejan pasar
y acuden, pero cuando ya hay complicaciones. Pudo haber sido una neumonía tratada ambulatoriamente nada más y termina internándose con complicaciones, que muchas veces cuando no es tratada en forma inmediata existen complicaciones. Esa pus que muchas veces está dentro del pulmón sale y va a una cavidad que recubre el pulmón. Es cuando hay derrame pleural, ¿verdad? Ajá. Y el paciente, en vez de haber hecho solamente el tratamiento con un antibiótico, termina poniéndose un tubo en el tórax. Pueden haber varias complicaciones. Entonces, es muy importante acudir a tiempo. Claro, ¿sí? Claro. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Prevenir, sobre todo, hábitos saludables. Hábitos saludables, no fumar, porque es un factor de riesgo el fumar. Cuidarse con el tema de estas personas que tienen riesgo a tener una neumonía grave, los asmáticos, los pacientes con enfisema pulmonar, EPOC, incluso los alérgicos y todas aquellas patologías que bajan la defensa deben vacunarse para la gripe, ¿sí? Para la influenza, porque generalmente cuando alguien tiene influenza se complica muy frecuentemente con una neumonía. Porque bajan las defensas. Así mismo. ¿Verdad? Sí. Bueno, seguimos nosotros investigando el tema de la neumonía, pero ¿qué preguntas ustedes le hacen a quien va al consultorio, por ejemplo? Porque ya varias veces digo, es importante ver, hablar para poder diagnosticar y darle algún medicamento mientras se hace el análisis, ¿verdad? Sí. Bueno, sobre todo si es un adulto joven, es importante saber si él es un cuadro, la neumonía, como había mencionado, es un cuadro agudo. Pero si esto se inició así, sin un cuadro viral previo, sin un cuadro gripal, como se dice, previo, si esta persona fuma, no fuma, si tiene enfermedades de base, si es diabético, si tiene otras, si está haciendo algún tipo de tratamiento, si es la primera vez que tiene, si ya tuvo varias veces, si alguna vez estuvo internado en terapia por este cuadro, por un cuadro respiratorio. Y sobre todo a nosotros nos interesa, marca mucho el tema de entre todas las patologías desde el punto de vista respiratorio, de si es asmático, si es una persona que hace un tratamiento en forma regular o no, si estuvo vacunado. O sea, son varias las preguntas que de repente nos hacemos. No es lo mismo un paciente que es su primer cuadro de neumonía como aquel que ya tuvo varias veces, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, súper claro. Nosotros hacemos un pequeño corte, doctora. A la vuelta, ustedes van a preguntarle a la doctora lo que les quedó todavía sin entender. Volvemos ya. Bueno, y ahora la profesora doctora Mabel Peralta, neumóloga, va a responder a las consultas que ustedes están haciendo en redes sociales. El Doctor en Casa tiene estamos en todas las redes sociales, ahí puedes hacer tus consultas y los profesionales van a ir respondiendo a medida que vengan aquí al programa. Vamos con esta primera consulta, por favor. Alejandra de Itá pregunta, ¿la neumonía se puede curar en su totalidad o existen secuelas? Mira qué buena consulta, no se me ocurrió preguntarle a mí esto, a ver. Gracias, Alejandra, muy buena pregunta. Sí, la neumonía se cura cuando es diagnosticada a tiempo, se cura en su totalidad. Pero en el caso de que no fuese tratada en forma correcta, en forma tardía, también puede tener complicaciones que dejan secuelas.
que dejan secuelas, que incluso muchas veces pueden ir a la cirugía. ¿En serio, doctora? Pueden ir a la cirugía. ¿Por qué? ¿Qué le operan? ¿Qué le sacan? ¿Qué le ponen? Hay casos de neumonías complicadas con derrames, o sea, derrame pleural, que Sí. le dicen derrame pulmonar, pero Sí. en verdad el derrame pleural, ese líquido que luego se vuelve pus, pasa Sí. a la cavidad pleural. Si no es manejado, muchas veces porque el paciente no acude enseguida, eso se complica y al final termina con una cirugía. Ya. Aparte de todo el contexto infeccioso, eso va a una cirugía y a algunos incluso le costó parte del pulmón. Ah, le tienen que sacar. Sí, cuando las cosas se complican, Claro. y eso deja secuelas. Obviamente. Bueno, a cuidarse. Qué buena pregunta, Alejandra. Gracias, me ayudaste en el programa. Vamos con la siguiente. Ramón de Ñemby pregunta, ¿qué es lo primero que se debe hacer ante la dificultad extrema para respirar? Buenísima consulta. Sí, lo primero es acudir al centro médico más cercano, al centro de salud, porque en la neumonía generalmente cuando esta dificultad respiratoria se da, una dificultad respiratoria extrema, decía la pregunta. La dificultad respiratoria se va haciendo en forma paulatina, no es extrema de entrada. Sí. Cuando es extrema de entrada, tenemos que sopesar otros diagnósticos, Sí. ¿verdad? Pero generalmente la dificultad respiratoria empieza con tos, catarro, falta de aire, que eso se va agravando en los días. Extrema debió haber transcurrido varios días como para que haya asistido a consultar, ¿verdad? Perfecto. O Sí. sea, a toda velocidad ir al Claro, centro de salud. Sí. Muy bien. Bueno, respuestas correctas. No, mentira. Gracias, doctora, por la paciencia, por respondernos, por estar acá con nosotros y queremos invitarte para otro programa. Gracias, muchas gracias, Vivi. Yo te quiero agradecer también por la invitación y además decirte lo importante que es este tipo de programas. Pues yo no sé si recordás que cuando me habías invitado para hablar de POC, Sí. después de ahí fueron a la consulta muchísimos ¿En pacientes serio? que pedían hacerse la espirometría. Qué O sea que gusto. te cuento que es bastante visto y funciona sí, esto. funciona. Sí, Gracias funciona. a Dios. Qué linda noticia me diste, doctora. Bueno, qué gusto, porque para eso estamos acá, para eso hacemos el Doctor en Casa, para que vos y yo y todos nos enteremos de muchas cosas que no sabemos, para prevenir las enfermedades, encontrarlas a tiempo y poder disfrutar de la vida. Doctora, muchas gracias. A vos, Vivi. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.